Hola, bien, el día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro curso de iniciación cristiana, el tema número 4, y se llama Dios Padre me ofrece la salvación. El objetivo, vamos a aceptar y reconocer que Dios te ama incondicionalmente y te ofrece la salvación para que la acojas con un corazón humilde y arrepentido. ¿Sí? La materia, pues ya sabemos, ¿verdad? Que se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios en su generosidad nos da esa oportunidad. Y pues para entrar en materia decimos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Leemos la oración del Salmo 118. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Diga la descendencia de Aarón, es eterno su amor. Digan los que respetan al Señor, es eterno su amor. En la angustia clamé al Señor. Él me entendió y me sacó de apuros. El Señor está conmigo, Él es mi auxilio. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. El Señor es mi fuerza y para Él es mi canto, porque Él es mi salvación. No he de morir, viviré y contaré las hazañas del Señor. Me castigó duramente el Señor, pero no permitió que muriera. Ábranme las puertas del triunfo. Entraré para dar gracia al Señor. Te doy gracias porque escuchaste y fuiste mi salvación. Señor, danos la salvación. Señor, danos la prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú eres mi Dios. Yo te doy gracias, Dios mío. Yo te glorifico. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Gloria a Dios. Y decimos en casa, gloria a Dios. Bien. Como es costumbre, vamos a leer nuestro cuentito, ¿sí? Un don gratuito que hay que acoger. Frutos y semillas. Un joven soñó que se había extraviado por los campos del Señor. Andando y andando llegó a las puertas del mismo paraíso. El susto que se pegó cuando lo atendió San Pedro. Pero San Pedro le dijo que no se preocupara, que era casualidad, que todavía no había llegado su hora. El joven más tranquilo le pidió entonces echar una ojeada como para tener una idea de lo que era el cielo. San Pedro asintió y lo dejó entrar en una puerta lateral. Quedó atónito de lo que observaba. Justo había ingresado en una gran tienda que contenía lo mejor de lo mejor para el ser humano. Los mejores dones estaban a disposición de quienes transitaban por allí. La paz, la alegría, la felicidad, la honestidad, la fraternidad, el amor, entre muchos otros. Detrás del mostrador se encontraba un amable ángel como dependiente. ¿Qué venden aquí?, le preguntó el joven. Todo lo que tu corazón desee, respondió el ángel. ¿Cuesta muy caro? No, los dones de Dios siempre son gratuitos. Sin atreverse a creer lo que estaba oyendo, el joven se dedicó a pedir lo que mejor que a un ser humano podría desear. Deseo que haya paz, perdón, amor, felicidad, sabiduría y la ausencia de todo temor, dijo. Luego, tras un instante de vacilación, añadió, no solo para mí, sino para todo el mundo. Quiero que desaparezcan el hambre en el mundo, que terminen las guerras,
Quiero más justicia para los obreros explotados, tolerancia y generosidad para los extranjeros, más amor en las familias, trabajo para los desempleados, más unión en la iglesia. Y así continuó con un largo y concienzudo listado. Mucho se sorprendió el joven cuando observó que el ángel, con todo lo que había pedido, le había hecho un solo paquete del tamaño tan pequeño como de su corazón. ¿Será posible?, preguntó. ¿Esto es todo? El ángel pacientemente le explicó. Dios nunca da frutos maduros. Él solo da pequeñas semillas que cada uno cultiva. Las semillas. Ok. Bien. ¿A qué nos invita la narración? ¿A qué te invita? Van a contestar esa preguntita que está ahí. ¿Qué hay que hacer para acoger la salvación que Dios nos ofrece? Dios nos ofrece la salvación, pero nos pide que la aceptemos como un don gratuito y con un corazón contrito y humilde. ¿Sí? Contrito es como consciente, ¿sí? Reconocedor. Van a buscar, dice, busca en la Biblia, Juan capítulo 3, versículos 16 al 17 y 2 de Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 2 y léelas con detenimiento. Elige la que más te guste y reflexiónala. Subraya con un lápiz la frase que más te gusta y grábala en tu corazón. Bien, yo lo voy a leer de mi Biblia. De hecho, los versículos son los que están ahí, los capítulos. Sí, yo lo voy a leer en mi Biblia. Y dice, creo que aquí está. Juan 3. Juan 3 del 16 y 17 dice: Tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que por Él se ha de salvarse el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y luego nos dice, 2 de Corintios 1, 2, capítulo 6, 1, 2. Como somos los ayudantes de Dios, les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Dice la Escritura: en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable, este es el día de salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bien, van a subrayar ahí en su libro la frase que más les haya gustado, lo que les haya llamado la atención de cualquiera de las dos citas bíblicas. Y vamos a ver qué dice la iglesia sobre toda esta catequesis de la salvación, ¿verdad? Bien. Cristo era inocente. Él se hizo semejante al hombre, menos en el pecado. Él experimentó la tentación, pero no cayó, entonces pues no tiene pecado su vida. Y libremente, ¿verdad?, da su sangre en la cruz para que por esa libertad nosotros tuviéramos la vida, nos pudiéramos reconciliar con Dios, con nosotros, y por lo tanto nos libera de la esclavitud del diablo y del pecado. Con esa muerte de cruz nos libera del pecado, por lo que cualquiera de nosotros puede decir con el apóstol: el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí.
En la cruz Él pagó nuestros pecados, Él no tenía pecado. Él cuando muere, muere el pecado. Pero la diferencia es que el pecado muere con la vida con el sacrificio de cruz, pero Jesús resucitó. Jesús no se quedó muerto, Él resucitó. Esa es quizá alguna de las cosas que nos cuesta trabajo entender. El pecado muere con el sacrificio de Cristo, pero Cristo resucita y el pecado pues debe quedarse muerto para que el hombre siga viviendo en plenitud. Porque además, dice, abrió el camino con cuyo seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquiere un nuevo sentido. ¿Por qué? Porque cuando morimos, pues, si somos salvos, pues compartimos la vida eterna. Entonces es muy importante saber, ¿verdad? Aprender que Jesús es la salvación. El plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Convertirse es dar un giro. ¿Sí? Cuando en la escuela nos decían conversión a la derecha, y ahí vamos, damos la vuelta a la derecha, ¿verdad? Doble conversión, giro completito, ¿no? Entonces, convertirnos es darle la vuelta a esas situaciones de pecado, ¿verdad? Para creer en el Evangelio. ¿Y qué nos va a decir el Evangelio? Que Cristo nos salva, toda la pedagogía, toda la enseñanza de ese Dios amor, de ese Dios caridad, sanador. Eso es lo que nos va a salvar realmente como personas, como cristianos, como sus hijos. Por eso dice, nos sigue llamando como discípulos misioneros y nos interpela a orientar toda nuestra vida desde una realidad transformadora al reino de Dios. ¿Cómo? Pues con sus enseñanzas. Jesús es el camino. Esa es la buena noticia. Así nos podemos salvar y alejarnos, darle la vuelta al pecado. Entonces la conversión es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración. Entonces tenemos que convertirnos. ¿Por qué? Porque debemos de saber que morir al pecado es alcanzar la vida. En el bautismo y en el sacramento de la reconciliación se actualiza en nosotros la redención de Cristo. Con el bautismo nos borran un pecado, que es el pecado original, y con la reconciliación, pues todas aquellas fallas que vamos teniendo a través de nuestras vidas, pero que además reconocemos que son un impedimento para la vida buena, la vida en plenitud. Entonces dice aquí, Jesús, Dios salva. Ese es el nombre de Jesús. Jesús es Dios que salva. Eso significa su nombre. Ajá, por aquí lo vamos a ver adelantito. Dice, Dios nos ama personal e incondicionalmente. Él nos conoce, Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Solo que es necesario hablar. Es necesario comunicar nuestro dolor, comunicar nuestras penas, nuestras angustias y nuestros pecados, ¿sí? Entonces, el hombre necesita la salvación porque el pecado nos impide tener esa relación afectiva con Dios. Cuando no había esperanza, es decir, en el proceso de los primeros padres, la historia de la salvación, pues no había opción más que seguir la regla y la ley pues es dura. Si ustedes tienen la oportunidad, van leyendo su Biblia, lean los primeros libros que es la Torá, la ley de los judíos, y es muy estricta. Entonces pues el hombre vivía así como acongojado, como triste, como... ¿Por qué? Porque no había una solución inmediata. Sin embargo, la promesa estaba. Entonces dice, ellos estaban esperando ese Salvador, ese liberador. El hombre era incapaz de llegar a Dios, ¿sí? Dios toma la iniciativa y hace su morada en el campamento, ¿sí? Nosotros no teníamos fuerzas, por eso Él desciende hacia nosotros. Dios va hacia el hombre, se encarna en hombre. Y dice, por lo tanto, si hay una solución para cada uno, se llama Jesús, cuyo nombre significa Yahvé salva. No van a haber vocales porque en el lenguaje hebreo no había vocales, entonces se hacen los vocablos, pero es decir, sí lo pronunciaban, pero no existían las vocales, no sé si me explico.
nada más existían puras consonantes. Entonces dice que Jesús significa Dios salva. Ese es el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan que ya investigaron su nombre? Bueno, el nombre de Jesús es Dios salva. Él mismo es la salvación, es el médico y la medicina al mismo tiempo. Dios con nosotros, sálvanos. Fíjense qué padre, ¿no? Es la misión de Jesús, salvarnos para llegar a la morada del Padre. Una historia de enemistad y reconciliación. Nuestros primeros padres, cuando rompen esa relación con Dios, los sentenció, ¿verdad? A ellos los desterró y a la serpiente la sentenció, porque la serpiente personificaba pues a Satanás. Y él declara una enemistad entre la serpiente y la mujer, porque alguien del linaje de la mujer va a ser su enemigo. De ahí que María es quien es el apoyo de todos los que creemos en esta salvación de Cristo. Jesús es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado. Desde sus enseñanzas hasta la muerte de cruz, toda la vida de Jesús es esa. La misión es librar al hombre del pecado original desde la raíz. ¿Sí? Desde la raíz va a arrancar ese pecado. Entonces, por nuestro pecado estábamos enemistados con Dios. Gracias a Jesús, Dios verdadero y hombre, comienza la nueva etapa de la historia de la salvación. Estábamos en deuda con Dios porque le fallamos. Imagínense, todo lo que creó y toda la destrucción que se sobrevino desde las guerras, las desobediencias, las divisiones, el daño ecológico incluso. Todo eso lo destruimos con el pecado, con ese rompimiento. Pero gracias a Jesús, empezamos a vivir una nueva etapa, porque Él nos enseña a tener armonía con todo y con todos. Estábamos en deuda y Él pagó la factura. ¿Cómo? Con su muerte. ¿Por qué? Porque nosotros éramos quien deberíamos pagar, porque el pecado trae como consecuencia, dice su libro, el salario del pecado es la muerte. ¿Sí? ¿Y qué es esa muerte? Pues la muerte de personal, ¿no? Cuando estamos en pecado, pues sabemos que estamos mal, sabemos que algo no funciona bien y pues nos sentimos tristes, no queremos participar, no nos sentimos con derecho. Eso se llama culpa. Y nuestras culpas nos impiden vivir en alegría. Entonces, por eso el salario del pecado es la muerte. Vamos como muertos respirando, ¿no? Jesús se acercó a nosotros y tomó la nota de cargo, es decir, dijo, a ver, venga para acá, si de aquí en adelante usted se arrepiente de sus pecados, va a haber vida eterna y a vivir al estilo de Jesús, ¿verdad? Porque Él toma la nota y pues la clavó en la cruz. Nuestros pecados mueren en la cruz con Él, pero Él resucitó, no lo olvidemos. Eso se los voy a repetir tantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque no se nos debe olvidar. Todos tenemos la oportunidad, tantos pecados nos van a ser perdonados, pero el pecado debe de morir. No podemos tener un pecado favorito. Siempre voy a desobedecer. Pues que eres un berrinchudo, siempre va a ser berrinches. Es hacer la voluntad porque sí. Ese es pecado favorito. Entonces, pues ahí no van esas cosas porque entran otras situaciones. Entonces, Jesús cancela la nota de cargo que había en contra de nosotros y suprimió clavándola en la cruz, que no se nos olvide. Con la muerte de cruz hay una esperanza de salvación. El Padre, a ver tanto amor de su Hijo por nosotros, cancela la deuda. Dice, si mi Hijo es capaz de morir por ellos, bueno, ya no hay deuda. Por lo tanto, ya estamos en paz con Dios. Nuestro Dios es el Dios del perdón por la entrega de Jesús. Gracias a su sangre derramada, ¿sí? Porque Él pide en la cruz, Él está muriendo en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
desde ahí Él ya está pidiendo la benevolencia para la humanidad. No solo perdonó nuestras culpas y pecados, sino que los olvidó para siempre, porque cuando Dios perdona, Él olvida. Él no es como nosotros, sí, pero otra vez que ya me hiciste como la vez pasada y tú no cambias, bla. No, Dios está esperando, Él olvida porque Él sabe o Él confía en que vamos a cambiar, en que vamos a dar esa conversión. La salvación es vida y vida en abundancia, claro, ¿sí? La salvación no se limita a limpiar nuestros pecados, sino que más bien nos va a liberar de estos, es decir, nos capacita porque dicen, Betty, no vuelvas a pecar. Eso que te tiene tan mal ahorita, ya no lo vuelvas a hacer. Entonces, tenemos por Él y en Él tenemos ese poder de ser mejores. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó cómo. Ahí están las obras de misericordia. Entonces Jesús es presencia del amor del Padre para los pecadores, para que allí donde abunda el pecado, sobreabunde la gracia. Es cuando vemos, ay, tú aquí, si eras bien quién sabe cómo, y eras bien quién sabe cuánto, y ahora andas aquí haciendo buenas obras. Sí, de eso se trata, vivir. Una vez que ya nos reconciliamos con Dios por medio de ese sacramento, pues ya no nos queda más que vivir al estilo de Jesús, haciendo el bien sin mirar a quién. Acoger la salvación, ¿sí? Y la vida, la fe y la conversión. Para que se dé la salvación en nosotros, es importante aceptar la salvación como un don gratuito. Es cuando tú quieras, no te va a costar nada. Tú sabes cuándo tienes que ir a la reconciliación y poder darle un giro nuevo a tu vida. Apropiarnos de lo que Jesús ya ha ganado en nuestro beneficio, la vida eterna, la resurrección, ¿sí? Y creer en Jesús e ir a Él para hacer nuestra vida nueva que nos ha ganado y regalado. Él ganó para nosotros la salvación y una esperanza de vida diferente, una vida en amor. Por eso dice, ¿verdad?, que se necesita fe y conversión para poder llegar a esa plenitud espiritual, ¿sí? Conviértanse y crean en el Evangelio. Eso nos dicen los miércoles de ceniza. Y pues es un trabajo constante de todos y todos nuestros días. Y pues ya para terminar, recuerden que la parte de memorizo ahí en su libro, en la página 32, quiero que nos quede bien pegadito estos aspectos, subráyenlo. En el punto número 1 dice, después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados, pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte. Es decir, tenemos la esperanza de la resurrección. En el punto número 2 van a subrayar, la buena noticia es el anuncio de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, para rescatar a los que se hallan bajo su ley y para que recibamos la filiación adoptiva, es decir, todos somos hijos de Dios. Y en el número 3 dice, la fe es el don gratuito de Dios, accesible a cuantos piden humildemente. El acto de fe es un acto humano, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. ¿Sí? Debemos de creerle. Léanlo con calmita todo en sus casas. Yo subrayé lo más importante y es lo que lo leí. Y pues nos despedimos, ¿verdad?, con esta oración que viene aquí en su librito. Y dice, Jesús, yo sé que Dios me ama. Sí, pero por mi pecado mi vida se ha vuelto ingobernable. No puedo salir de mis arenas movedizas que tú bien conoces. No confío ni en mi fuerza de voluntad, ni en mis méritos, ni obras buenas. Prefiero acoger la salvación que me ofrece en ti, Dios Padre. Declaro públicamente que no puedo ni quiero salvarme por mis propias fuerzas. Por eso me entrego sin límite, sin condiciones para ser salvado por ti. Creo, Señor, pero aumenta mi fe.
Y pues nos despedimos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pásenla bien, feliz semana y pues espero sus evidencias. Hasta la próxima.